Conclusiones. Foro, análisis de iniciativa presidencial de reforma pensiones y aumento salarial. Este es el primer foro organizado desde sindicatos y centros de investigación vinculados a la clase obrera que aborda las reformas de pensiones y salarios. Fueron diversas las aportaciones y muy amplia la discusión, a partir de las ponencias de expertos en los temas, de los asistentes y de la presencia de la presidenta de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, diputada Ivonne Cisneros, quien expuso. La reforma en pensiones tiene la finalidad de revertir el deterioro de las pensiones de las personas trabajadoras provocados por las reformas a las leyes de seguridad social que entraron en vigor el 1 de julio de 1997 y el 1 de abril de 2007. No es una reforma integral, pretende suavizar parte de los obstáculos y lograr avances concretos. El agregado al artículo 125 constitucional señala, las personas trabajadoras con 65 años de edad que empezaron a cotizar a partir del 1 de julio de 1997 en el Instituto Mexicano del Seguro Social y las que estén bajo el régimen de cuentas individuales que cotizan en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, tendrán derecho a que su pensión de retiro por vejez sea igual a su último salario hasta por un monto equivalente al salario promedio registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social en los términos que establezca la ley. Se establece un tope inicial de 16,777 pesos mensuales, revisado anualmente. Se aportará un capital semilla por 64,000 millones de pesos, provenientes de los recursos obtenidos por el Instituto para devolver al pueblo lo robado hasta en un 75%, de la liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, de la venta de bienes inmuebles sin construcción propiedad del Fonatur, de los adeudos de dependencias y entidades de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial a nivel local, estatal y federal pendientes de pago ante el SAT, el ISSSTE y el IMSS. Los recursos por la aplicación de los artículos 302 de la Ley del Seguro Social y 57 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Se dispondrá de recursos complementarios provenientes de remanentes de los fideicomisos del Poder Judicial y de la eliminación de los órganos autónomos. El 25% de las utilidades netas de las entidades paraestatales sectorizadas en las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina. El producto de las inversiones que se deriven del patrimonio del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Quedarían pendientes las reformas a las leyes del IMSS e ISSSTE para precisar su forma de aplicación. Se estima que habrá pocos problemas para que se apruebe la iniciativa. Quizás, no es lo esperado desde la izquierda social, pero significa un avance. Comentarios de expertos y asistentes. A. Cobertura y limitaciones de la propuesta. La presente iniciativa busca reducir los daños a trabajadoras que se jubilarán con los regímenes quienes perciben hasta 2.2 salarios mínimos, pero y 1.250 cotizaciones. No se contempla a quienes recibieron en años recientes una pensión reducida. Tampoco se incluye a trabajadores que laboran por cuenta propia. En lo general, la cobertura se limita debido al empleo informal, pues de una población económicamente activa de 60 millones de trabajadores, de antemano, 52 millones, 55%, no pueden acceder a ella. No toca las pensiones de privilegio en fideicomisos y órganos autónomos cuyo monto máximo fluctúa entre los 250 y 550 mil pesos. No elimina la injusta e inconstitucional imposición de pagar las pensiones en UMAS y no en salarios mínimos, provocándose una pérdida mayor del 50%, por lo que las jubilaciones que no abarque la medida, continuarán deteriorándose. La fragmentación de los sistemas de pensiones permanece. El gasto es cada vez mayor por parte del Estado en pensiones contributivas y no contributivas. Se le apuesta a que las tasas de reemplazo aumenten cuando la cotización en 2051 llegue al 15.5% del salario base de cotización. B. El fracaso del sistema privado y el rescate. La reforma es limitada. No revierte la reforma neoliberal que creó las cuentas individuales y dejó en manos del capital financiero el manejo actual de millones de pesos, 18% del PIB, del ahorro de los trabajadores.
A pesar de la reducción de las comisiones, les permite obtener una alta rentabilidad, incluso disponer de los recursos para la reforma propuesta, cuando ese ahorro financiero debería constituir el fondo de pensiones para el bienestar. Está dirigida una vez más, como ocurrió con la reforma de 2020, a cubrir el fracaso de la capitalización individual de administración privada, y condenada a más reformas parciales futuras mientras no se tenga una propuesta integral alternativa. Entre enero de 2021 y septiembre de 2025, solo 64.191 personas trabajadoras de la generación Afore obtuvieron una pensión, de ellas, solo 62,1%, alcanzaron una renta vitalicia, el resto, 99%, obtuvo una pensión garantizada en rangos entre 2.622 y 8.241 pesos mensuales. Constituye un ahorro estratégico para el desarrollo nacional, concentrado en 4 grandes Afore: 21 Banorte, Profuturo Bayeres, Citibanamex y grupos financieros suramericanos Sura, que acaparan la administración del 70% de estos recursos. Un sistema privado sustentado en la especulación bursátil, que ha tenido minusvalías históricas, superiores al billón de pesos costeadas por los trabajadores, bajo una incertidumbre global permanente, dados los conflictos, la inestabilidad y la creciente deuda mundial, el cual, ante una eventual quiebra o desplome, su costo nuevamente será asumido por el Estado. C. El discurso empresarial sobre la insuficiencia de fondos públicos. El costo fiscal aumenta por las aportaciones que tendrá que realizar el Estado para pasar del 30% o 40% de tasa de reemplazo al 100% del salario base de cotización. Sumando el gasto en pensiones, 15.7%, la pensión a adultos mayores 5.1% y la nueva reforma, 0.7%. El gasto total 2024 en materia de pensiones ascenderá al 21.5% del presupuesto 2024. Ello es aprovechado por los voceros empresariales para generar dudas sobre la viabilidad financiera de la reforma. Son los mismos que pagan poco o no pagan impuestos. México, con el 16.9% en 2022, es el país de la OCDE que menos contribuciones recauda. Los que concentran a su personal en el salario mínimo para evitar el pago de la cuota de seguridad del IMSS, limitando el fondo pensionario. Los que se benefician de los intereses que genera el ahorro de los trabajadores y del servicio del pago de la deuda, cuyo gasto asciende a 1.3 billones en 2024. La Corte, por su parte, criminalmente avaló que las jubilaciones se pagaran en UMAS. D. Respecto a las modificaciones salariales se concluye. Existe una leve recuperación de la masa salarial provocada por el aumento a los mínimos y el gasto en protección social al pasar las remuneraciones de los trabajadores durante el sexenio, del 24.7% al 27% del PIB. El camino aún es largo, pues en 1980, representaban el 40% del PIB. En cuanto a la reforma salarial propuesta, constituye un avance fijar un tope mínimo mensual para trabajadores al servicio del Estado en áreas de educación básica, salud y seguridad, pero limitada pues no incluye los niveles medio y superior de educación y demás instituciones públicas. Tampoco se precisa si ello se hará a partir de un salario integrado que conjunte el salario base y otros ingresos. Persiste por tanto la compactación de categorías y tabuladores. En 2018, 8.7 millones de trabajadores percibían hasta un salario mínimo, hoy son más de 20 millones. Al fijar anualmente que la revisión de los salarios mínimos nunca estará por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia, se frena en parte el deterioro, aunque faltaría corresponderlo con el incremento de la canasta básica. Además, no garantiza aplicarse en categorías superiores ni que éstas recuperen el poder adquisitivo perdido durante décadas, ligeramente amainado por el nuevo tope fijado para determinados empleados públicos. Las alternativas. Se plantearon diversos esquemas pensionarios posibles: arribar a un sistema mixto de manera progresiva o recuperar un sistema público, solidario, bajo el control de trabajadores y Estado, para el cual se reconocen hoy mejores condiciones. Para que se cuente con recursos necesarios para el pago de pensiones dignas, suspender el pago del FOBAPROA, y de manera unánime, los asistentes se pronunciaron por una reforma fiscal progresiva, que grave las ganancias de los multimillonarios del país.
Dichos recursos a su vez potenciarían al Estado público incentivando sectores estratégicos como la educación, la salud y la investigación, sin afectar el derecho a la contratación colectiva como ocurre hoy en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, INTA. Necesario, reconocer el pago con salario integrado, no solo salario tabular para que repercuta en la seguridad social y otras prestaciones. Se requiere un aumento general de emergencia para los niveles superiores al salario mínimo y al nuevo tope establecido que repercutan a su vez en el fortalecimiento del fondo pensionario. Más allá de la aprobación o no de la iniciativa, promover el debate a nivel nacional sobre el sistema de pensiones privado o público solidario. Partir de que los ahorros son de los trabajadores y es necesaria una consulta para que ellos decidan sobre los mismos. Se propone que en las distintas organizaciones sociales y sindicales se realicen foros similares, se organicen comités de estudio de los temas y de producción de materiales multimedia. Se hace un llamado a todas las organizaciones sindicales y sociales a actuar unitariamente, con una agenda de lucha común en torno a estas demandas básicas. Organizaciones convocantes: Casa del Obrero Socialista Antonio Vital, COSAB, el Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván, la UNTIP, el SUTIN, el CITUAM, el CIPTAUNAM y la Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos.